Bienvenidos amigos y amigas televidentes a su programa Ahora sí con Fafa y Fafico. Hoy tenemos una líder sindical que vamos a hablar de muchas cosas sobre un tema tan importante que siempre en este programa hemos tratado, que siempre está relacionado a la mejoría en la vida de nuestro pueblo trabajador. Para empezar, quiero recordarles que nuestro programa es interactivo. Recuerden que ahí en pantalla aparecen los datos del programa, que nos pueden escribir con sus sugerencias, preguntas que tengan sobre el programa, temas que les gustaría que tratáramos. Pero, por ejemplo, siempre esta parte del programa, al iniciar, queremos darle a ustedes información de algún servicio del Estado que llega a tus manos, que puede servirte. Y me da mucha alegría que anunciar que el Promipyme acaba de abrir una oficina en La Romana. Promipyme que le da a la pequeña y mediana empresa los préstamos más bajos del país a un 12% anual y que lo acompaña con una asesoría financiera, porque no es solo dar el dinero, sino cómo manejarlo. Un gran triunfo de Promipyme al llevar eso a La Romana. Y ahora con ustedes, nuestro coprotagonista, Fafa Taveras. Gracias, Fabico. Hoy es domingo. Mañana lunes es que va a conmemorarse como no laboral lo que corresponde al día 1 de mayo, que ya pasó, pero que está dedicado a los trabajadores. Y ese hecho de que mañana vamos a celebrar en el fondo el Día de los Trabajadores nos ha empujado a tratar de tener en el programa de hoy una concentración especial en el tema de la clase obrera. Y una de las cosas con las que nos encontramos es con la memoria más activa de Julio de Peña Valdés, un hombre que murió el día antes de cumplir 50 años, a lo que había dedicado sobre todo su actividad de la vida, a promover los intereses de los trabajadores. Yo compartí con él gran tiempo de su vida. Fuimos compañeros en la política y en el respaldo a sus luchas en el movimiento obrero. Julio de Peña Valdés sigue siendo una referencia, precisamente en un momento que los trabajadores han sido dejados de lado y olvidados por el problema público. En función de la importancia que nosotros atribuimos a la clase obrera y al hecho de que mañana es que se conmemora su día, aunque ya la fecha pasó, vamos a tener con nosotros a una obrera, a una mujer que tiene la doble característica de ser mujer y trabajadora, y a una mujer que está vinculada a la actividad en el sistema de la salud, que es el servicio público que está más descuidado, menos favorecido, más atomizado, y que para la gente del pueblo que necesita una asistencia de los mecanismos públicos de la salud, cada vez hay menos cosas que ofrecerle. Para que veamos este recuerdo del Día del Trabajo, precisamente dedicando a promover el papel de una mujer, vamos a iniciar nuestro próximo espacio. Así que quédense con nosotros para que vean el próximo capítulo y conozcan a Argentina Abreu, líder sindical en el sector de salud, que anteriormente había trabajado también en el sector textil. No se lo pierdan. En este día tan especial que celebraremos mañana, qué bueno tener aquí a Argentina Abreu, una mujer que ha estado en la lucha sindical desde 1978. Primero en el sector textil y después en los 90 pasó al sector salud. Un sector en el que todavía tenemos muchos reclamos, tiene muchos reclamos la clase trabajadora del país. Un sector que necesita que sigamos presionando para lograr los objetivos y los compromisos que se han hecho frente a la nación, sobre todo en la atención primaria de salud.
Esta compañera es la secretaria general adjunta de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, pero además es secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores Técnicos y Personal de Apoyo de las Artes y de la Salud. Ingresó en el sector salud en el 97. Entonces, vamos a empezar por ahí. Padre, que usted quisiera empezar con las preguntas. Yo creo que sí. El hecho de que conmemorando el Día del Trabajo estemos aquí con una sindicalista es el reconocimiento de una cuestión especial. Este es un país donde la discriminación de las mujeres es una norma, donde la exclusión de ellas ha sido una práctica. Y que tengamos una mujer dedicada por más de 25 años a la promoción de los derechos de los trabajadores, es una novedad que no puede ignorarse. Y aunque aquí recordamos a Julito, un hombre que dedicó su vida a la lucha sindical, nos alegra que podamos hacerlo tratando la experiencia del trabajo de las mujeres, que aún sigue pendiente la necesidad de impulsarlo, porque la organización es el único recurso que tienen los de abajo para poder ser tomado en cuenta por todo el poder. Dime, Argentina, ¿cómo tú te integraste en esto? ¿Qué tú haces? Bueno, siendo muy joven, entré a trabajar en una industria textil y de ahí cuando entro a trabajar veo que los trabajadores estaban organizados. Había un sindicato que lo dirigía y tenían muchas reivindicaciones, porque ese sindicato tenía negociación colectiva, donde se discutía pacto colectivo cada 2 años. Y ahí tenían una serie de beneficios y además una protección laboral que me llamó mucho la atención. Inmediatamente los dirigentes actuales, por ver mi inquietud, me hacen parte de esa directiva. Y ahí fue cuando empecé en la Central General de Trabajadores, la CGT, dirigida por nuestro honorable compañero Julio de Peña Bardén. Era quien la dirigía en ese entonces, donde me sentí muy cómoda. Ahí empecé a ir como miembro del sindicato, hasta que unos años después fui parte de esa directiva de la Central General de Trabajadores. Luego, ahí, en esa lucha permanente, conozco a Eulogia Familia, quien ha sido mi pupila de entonces, pero mi inspiración para yo participar en el sindicalismo fue Nélcida Marmolejo. ¿Por qué fue ella tu inspiración? Porque Nélcida Marmolejo era dirigente de la CGT y era la asesora del sindicato. Entonces yo veía a esa mujer con tanto valor, con esta afán que defendía a los trabajadores, con este conocimiento, y yo me embelezaba cuando la escuchaba hablar. Yo era jovencita. Y ahí yo dije, me gustaría ser como esta mujer. No he llegado a tanto, pero sí, desde ahí me inicié y he defendido los derechos de los trabajadores junto a todos mis compañeros. Pepe Abreu, que es nuestro presidente desde hace muchos años. Eulogia Familia ha sido mi mentora. Yo era muy inquieta y muy aguerrida y confrontativa. Yo confrontaba a los hombres defendiendo a las mujeres. En ese tema, sobre ese tema, casualmente quería que tú nos compartieras alguna experiencia, porque cuando tú empezaste la lucha sindical, la visión que tenía la sociedad sobre la mujer no es la visión que se ve ahora. En aquellos días, antes de los 80, la violencia contra la mujer era una cosa que no tenía ni siquiera persecución policial. A la mujer no podían ni siquiera sacar una casa sin el permiso de su esposo. O sea, se les trataba como ciudadana de segunda categoría. ¿Cómo fue tu experiencia llegando al sindicato mujer frente a este mundo machista que rodeaba a toda la sociedad, no solamente el sindicato? Bueno, sí. Tuve que romper muchas barreras junto a mi compañera. Mi compañera me decía, Gina, me decía, Argentina,
tiene que ser más política, no lo enfrente. A ello hay que saber cómo tratarlo para no evitar conflicto. Pero siempre uno defendiendo su derecho y defendiendo el derecho de nuestras mujeres, uno se le va por abajo y trata. Y hemos ido rompiendo barreras, porque como tú decías, es verdad, en aquellos tiempos ni siquiera una ley que nos protegiera ante la violencia intrafamiliar. Gracias a Dios, luego en el 1997 pudimos lograr la ley de protección intrafamiliar. Y de ahí es que hemos venido caminando, y los compañeros han venido concientizándose, y las mujeres hemos abierto camino. Además de eso, teníamos también el ejemplo de esta compañera, tu madre, Magali Pineda, una mujer muy aguerrida, quien nos enseñó a luchar contra este machismo, una mujer feminista, y a quien seguimos, y siempre estuvimos luchando junto a ella, y quien nos enseñó también a defendernos de la garra del machismo. Tú sabes que la discriminación es un problema consustancial de la sociedad. Esta sociedad de varones, de predominio absoluto de su situación, de un trato con las mujeres como dependientes, que tú no le concibes autonomía, y que el hombre tiene licencia hasta para darle su pelo a las mujeres. Es decir, derrotar la herencia machista de nuestra cultura es una batalla. Por eso es nuestro reconocimiento de que una mujer dedicada a la lucha sindical, que tiene más de 20 años en eso, nos llamó la atención. Porque en el fondo el país necesita una incorporación más activa en todos los niveles de la lucha popular, pero sobre todo en los trabajadores, de las mujeres. ¿Cuál es tu apreciación sobre la participación hoy en la precariedad de esos niveles del sindicalismo de las mujeres? ¿Hay mujeres en otros órdenes? Sí, las mujeres, como les decía, hemos trillado un camino dentro del movimiento sindical, dentro del ámbito del machismo sobre todo, y ya vemos muchas mujeres ocupando puestos importantes, tanto nacional como a nivel internacional, debido a nuestro trabajo, a nuestra lucha constante, a nuestro empuje para que las mujeres tengamos una vida mejor. Todavía existe, porque usted ve ahora cómo hacen los hombres. Si no eres mía, no eres de nadie. Y cuando la mujer dice ya, hasta aquí, ya no aguanto más, se terminó. ¿Qué pasa? Terminan siendo asesinadas. Es lamentable que todavía a esta altura de juego exista esa situación, aunque ya la ley nos protege y tenemos más protección que en aquella época. Pero sigue la violencia contra la mujer, y sobre todo la violencia también en el ámbito laboral. Porque en el ámbito laboral, el acoso laboral es algo que todavía creo que permea en mucha gente, y las mujeres todavía no han sido, a menos que estén tal vez en un sindicato, instruidas en cómo defenderse de este abuso tan grande que durante décadas permeó la industria textil dominicana. Yo recuerdo que a Magali Pineda la Zona Franca la odiaban. La Zona Franca odiaban a Magali Pineda, pero el mundo avanzó. Y los mismos propietarios tuvieron que avanzar con el mundo que daba mejores derechos. Y mi mamá se sentía muy contenta después, cuando de la industria de Zona Franca la llamaban porque querían estar a la par con las certificaciones internacionales que pedían los contratistas que querían llevar sus jeans a Estados Unidos, y que tenían que certificar que estaban dando un tratamiento humano a la gente. O sea, pasó de ser la más odiada a una aliada, pero porque las cosas habían cambiado ahí. Entonces, ¿cómo está el problema del acoso laboral? ¿Cómo ustedes han trabajado ese asunto a nivel del sindicato? Bueno, una muestra del acoso laboral que existe en este país, lo vimos con Paula, esa muchacha joven, con todo un futuro por delante, que denuncia que la acosan.
y no le hacen caso. ¿Y cómo terminó? Violada y asesinada en una alcantarilla dentro de la propia empresa, donde todavía estamos esperando justicia, porque no se ha hecho justicia por esa compañera. Y por eso es que nosotros hicimos un trabajo en la Conferencia Internacional del Trabajo, en la OIT, donde ahí logramos que se emanara el convenio 190, un convenio que viene a castigar la violencia en el lugar de trabajo, tanto de hombres como de mujeres. Y por eso estamos en la lucha constante para que el país ratifique ese convenio, para salvaguardar a nuestros trabajadores, a nuestras mujeres en especial, porque las mujeres, no voy a decir no somos vulnerables, pero somos las más propensas a ser violentadas y discriminadas en el mundo del trabajo. Oye, nosotros celebramos el hecho de que es una sindicalista que tiene el trabajo, está siendo vocera de la realidad actual del movimiento obrero. Pero tu especialidad en los últimos tiempos ha estado en la salud. Precisamente en el área de la salud, que es el servicio público principalmente, que está dirigido a organizar la asistencia a los que no tienen recursos, a los pobres, hay un déficit demasiado profundo. Primero, hay una clásica dispersión de los recursos en el Ministerio de la Salud. Está la Dirección de Salud, está el centro de esa clínica que se dirige donde estaba antes el hospital, ahí donde está ahora... ¿La Plaza de la Salud? ¿Quién? La Plaza de la Salud, tú dices. Sí, la Plaza de la Salud. No, la Plaza de la Salud no. Es la plaza donde está bajo la dirección del doctor Puello, que es el sitio donde hay una alta calificación de los más altos servicios de la salud. Pero eso está disgregado. No hay una noción unitaria en el servicio de la salud. Hay una dispersión y desde ese punto de vista yo quiero saber cómo ustedes en la salud están propiciando precisamente la organización de los trabajadores. Bueno, yo le podría decir, yo estoy en el área de la salud, pero no soy de las que me pongo la bata blanca. Yo empecé a trabajar en el área administrativa. Dirijo los trabajadores administrativos, dirijo el personal de apoyo, los que no se ponen la bata blanca, pero que sí son parte esencial para y el soporte del trabajo de los de la bata blanca. El soporte de somos los que les damos la oportunidad a que los que se colocan la bata blanca puedan hacer el trabajo. Sin embargo, somos olvidados, discriminados. Ese sector da pena y vergüenza que en este pleno siglo, en este siglo, ganen 10,000 pesos. Ese es el salario mínimo. 10,000 pesos ganan esos trabajadores. A pesar de que los gremios, habemos ya 5 gremios, cuando yo empecé era sola, pero ya tenemos 5 gremios que dirigimos a los administrativos y el personal de apoyo de la salud. Pero ¿qué pasa? No, en otras administraciones, en otros gobiernos, tuvimos la oportunidad de discutir con los diferentes ministros de salud pública, luego con los directores del servicio de salud, pero ahora no ha sido imposible. El ministro de Salud Pública sí nos recibe, el doctor Atala, muy preocupado y ha tratado de influir, de ayudar. Pero lamentablemente el director del Servicio Nacional de Salud, a este sector no le interesa, no lo recibe. ¿De quién tú estás hablando? Del doctor Mario Lama. Eso es lo importante que tú digas. No nos recibe. Mire, le hicimos un plantón y duramos ahí 3 horas, desde las 9 hasta la 1 de la tarde. Y no hubo forma de que nos recibieran. Da pena que la policía fue que se encargó de gestionar y nos decía, sí lo van a recibir. Y iba y venía el encargado de antimotín
Iba, entraba, salía y nos decía, ya lo van a recibir, esténse tranquila, y ¿qué va? Nosotros dijimos, de aquí nosotras no nos vamos hasta que no entreguemos estos documentos. Pero miren, déjenme decirles, no eran capaces de mandar un empleado de tercer nivel siquiera a recibirnos. Y estuvimos ahí en ese solazo, y grita, y nada. Ese señor no se sensibilizó. Ya mucho afanar del militar, mandaron a la encargada de recursos humanos, donde nos recibió en el cubículo parada, donde usted va a pedir la información o los pases. Ahí nos recibieron y nos recibió el documento sin decir esta boca es mía. Y hasta esta es la altura que nunca nos han llamado, hemos mandado comunicación y se hizo un estudio del movimiento sindical, se hizo un estudio donde se le envió para que vieran los numeritos de cómo estábamos, de dónde podían sacar, cómo podía, lo que se iba a gastar mensual y anualmente, lo que se llevaba el aumento de este sector, pero lamentablemente no ha sido posible. Esa gente dan pena. Además de eso, los maltratos que reciben dentro de los mismos hospitales, de los administradores, de los encargados departamentales. Entonces, es lo que le decimos siempre, señores, si el que limpia no limpia las áreas, los médicos no trabajan. Si lo que cocinan no preparan esos alimentos, ni comen los médicos ni comen los enfermos, los pacientes, ¿verdad? Entonces, es una cosa, un asunto de humanidad, un asunto de conciencia. Uno se pregunta, y todo el mundo, hubo un periodista que dijo, no, ustedes dirigen magos de la salud, porque esos son magos, porque tienen que ser magos para poder distribuir 10,000 pesos mensuales para sobrevivir, que no dan ni siquiera para pagar el pasaje. Cuando usted saca numerito no alcanza ni para el pasaje. Estamos hablando de gente que trabaja para servir a personas enfermas. Está a la disposición de los doctores, de los enfermeros, de todo el personal, para que todo esté en condiciones para ellos poder realizar su labor, mientras ellos atacan su salud, porque eso tiene que atacar tu salud, ganar 10,000 pesos. ¿Y cómo tú puedes mantener tu familia, tus hijos, colegio? O sea, es un sacrificio que va mucho más allá que le están pidiendo. Y sobre todo ahora, que por un proceso de la lucha amplia de los trabajadores, se ha logrado que a nivel de la zona franca se consiga un compromiso de subirle un 25%, pero en 2 años, a trabajadores que a nivel de la generación de recursos son decisivos, porque las zonas francas son una de las fuentes más grandes de exportación. Pero yo quiero que en la próxima parte que viene del programa nos dediquemos a hablar de la dificultad y el desafío que tiene la salud como un servicio principal de la sociedad. Así es. Quédense con nosotros en este bloque, que vamos a hablar de cosas que a muchos no les gusta mencionar, pero que en este programa no hay miedo de mostrarle a la ciudadanía. Y para empezar, para que ustedes sepan de qué vamos a hablar de la atención primaria de salud y la diferencia que hay entre el impulso que se le ha dado a la salud privada y la negación que se ha dado a aplicar la atención primaria de salud. Nos vemos un rato. Y ustedes dirán, ¿por qué tenemos que hablar de la atención primaria de salud? Tenemos 5 años como PRM, partido al cual yo pertenezco, en el poder, con un compromiso de hacer la atención primaria de salud. Vino el COVID aquí al país y las clínicas privadas salieron fortalecidas, no salieron quebradas, salieron fortalecidas con todo el apoyo estatal que recibieron, nacional e internacional. Salieron fortalecidas, enriquecidas, laboratorios, clínicas, etc. Y para ayudarles a mantener ese estatus, el Estado Dominicano les ayudó a conseguir, si mal no recuerdo, 1.500 millones de dólares en préstamos blandos. Miren, la derecha en toda parte del mundo ha dejado de ser los defensores del progreso. Han dejado de ser los defensores del progreso económico. E hicieron el Brexit un disparate. Lo que vienen hablando, cosas de ideología, de que quién se acuesta, quién es esta mujer, pero no hablan del desarrollo económico del país. Y es importante que los grupos empresariales sean partes
de las políticas industriales, sociales del país. Es súper importante. Pero también es muy importante que cualquier grupo económico no esté por encima de las necesidades del pueblo dominicano. Entonces, en el asunto de la salud, evidentemente hay un privilegio a la salud privada y no a la pública, porque si no hay atención primaria de salud, no mejoramos la salud de los dominicanos y lo que hacemos es enriquecer los bolsillos de los que ya tienen. Y oye un dato, en el 2022, el 84% de los trabajadores de salud eran mujeres. Es decir, que el grueso fundamental en el servicio principal para la población con menos recursos, que es la salud, eran mujeres. Mujeres marcadas primero tanto en la enfermería como en los técnicos de laboratorios, en el personal administrativo de hospitales y en los propios trabajadores de la atención primaria. Mujeres, 84%, que eran el soporte real del trabajo, con un ingreso miserable e indefendible, sin que se le planteara ni aceptara una real modificación de esa discriminación. Hay conciencia entre las mujeres que están hoy siendo el eje principal del servicio de salud de que hay que modificarle su tratamiento. Hay conciencia de que ustedes necesitan reclamar un comportamiento distinto de la gente del oficialismo. Sí, nosotros inclusive en el movimiento sindical se sometió un anteproyecto de ley para modificar la ley de seguridad social. Porque que si no se modifica esa ley de seguridad social, vamos a seguir con este déficit de atención que tenemos ahora. Y lo de la atención primaria, yo digo que lo que no ha habido es una voluntad política. Porque si hubiera habido voluntad política hace rato, que ya se hubiera implementado la atención primaria. Entonces, donde no hay voluntad política para hacer algo, pues eso se echa al olvido. Y además, como decía aquí Fafito, es que hay personas que se están llenando los bolsillos, hay sectores, personas no sectores que se llenan los bolsillos y les conviene que siga habiendo esta situación donde todo el mundo quiere ir para el sector privado a atenderse. ¿Por qué? Porque entienden que ahí le están dando un servicio mejor y no es así, no es así. Es un servicio muy precario porque casi uno paga un seguro carísimo y no le cubre casi nada. Específicamente y te mandan donde el especialista no hay una labor. Yo tuve la suerte de estudiar en un país que han sufrido mucho, ellos han sufrido mucho, pero en la época que yo estuve, su servicio de salud era impecable para un país del tercer mundo. En Cuba, ¿por qué era impecable el servicio de salud de Cuba en esos años que yo estuve? Que fueron quizás los años dorados de su revolución, porque el pobrecito ahora es un desastre. Pero entre el 85 y el 90, en Cuba, las campañas, toda la estructura de salud cubana empezaba en la atención primaria de salud. Desde el médico de la familia, crear pequeños espacios donde en los vecindarios tú podías consultar a un médico antes de ir siquiera a la policlínica. Que le daban seguimiento a los diabéticos, a toda la gente que estaban enferma. O sea, ¿ustedes saben lo que significa eso? Miles de vidas ahorradas, millones de dólares que no se han desperdiciado en tratamientos luego, en clínicas, porque había un seguimiento al paciente y eso es lo que necesita nuestro país. Y eso lo necesita nuestro país. Y yo sé que ustedes han luchado y han conseguido conquistas. ¿Tú me puedes mencionar alguna de las conquistas que ustedes han logrado? En el sector salud, bueno. ¿O que está pendiente? Nosotros mismos como sector, como el sector que represento, no tenemos ninguna conquista. La conquista la han logrado las enfermeras, los bioanalistas, específicamente los médicos, las enfermeras, los bioanalistas, los odontólogos. Esos sectores sí han logrado, porque ellos le pagan incentivos,
le aumentan el salario cada vez que ellos se lo proponen, viene un aumento de salario. Pero los trabajadores de salud... Pero los trabajadores, el soporte para que ellos hagan el trabajo, nos quedamos siempre nulos. Aquí solamente hubo en una ocasión que se le aumentó igual a los médicos como a todo el mundo, porque se dijo, se le va a aumentar a todo, médico y desde el portero, porque es que un asunto de conciencia. Ustedes saben que aquí, para que un hospital tenga seguridad, tiene que tener un portero que arriesga su vida con toda clase de personas. Sí, pues la gente se enoja, desesperado, llega un herido, la gente a veces es histérica, es grave eso. Y los camilleros, porque aquí ningún médico, ustedes lo han visto, ni a una enfermera, ni a un bioanalista, nadie, empujando una camilla. Entonces, si ese personal que le da soporte, como decimos nosotros, a lo de bata blanca, no hacen el trabajo, el hospital no funciona y eso no ha podido calar en la conciencia de nadie, porque siempre nunca hay. Ellos dicen que somos demasiado y cuando se sacan los números, que ahí se les mandó un estudio de cuántos somos en el sector salud y cuánto hay que ahora mismo yo no lo tengo aquí a mano. ¿Cuánto hay en el sector administrativo y personal de apoyo? No es tanto y además lo que se le pide, estamos pidiendo un aumento de 20,000 pesos para que esa gente pueda subsistir un poquito, que ustedes saben que la canasta básica del último quintil, no porque, ¿me entienden? Supera, pero ampliamente supera un salario de 20,000 pesos. Y no hay forma de que entiendan. El mismo presidente se le ha dicho, cuando tuvimos aquella protesta, los presidentes de las centrales se lo llevaron al presidente. Y él dijo, denme 2 semanas para yo ver cómo resuelvo eso. Y ya van más de 2 meses. ¿Y usted se reunió con el presidente del Comité Nacional de Salarios, con la gente del Comité Nacional de Salarios? Nosotros hemos hecho de todo, inclusive nosotros estamos en el comité de salario, el sector sindical, porque ustedes saben que eso es tripartito. El tripartito, por eso me preguntaba. Pero la discusión de ese salario no ha ido nunca al comité de salario, porque como es público, no va al comité de salario, porque eso es lo que pasa, porque en el comité de salario discutimos los salarios privados. Así es. Pero oye, hay una cosa, tú estás hablando de un drama, que yo agrego a que hay un déficit cada vez mayor en la calidad del servicio público de la salud, en los hospitales, en la propia distribución de los recursos económicos para el área de la salud y en el hecho de la competencia con el sector privado. El que no puede pagar la salud no lo tiene aquí el servicio. El pobre que está jodido es el que no tiene en los hospitales ninguna atención, porque en los hospitales hay una carencia de todo. Porque así como hay un olvido de los trabajadores y particularmente de la mujer en la salud, la hay de la calidad del servicio que debe ofrecer a la gente. Yo quiero decirle a nuestros oyentes que he estado comprometido con promover una atención mayor al servicio de salud, porque sé que es el servicio que necesitan los más jodidos del país y que hasta ahora no ha logrado ni siquiera que la atención que tiene la gente de la zona franca, que lograron un acuerdo de los trabajadores, del gobierno y de los propietarios de la zona franca, lograron un acuerdo, es precario, pero lograron un acuerdo de un 25%, aplicando un 13% este año y 12% al año que viene. Pero con la gente de la salud no hay ninguna calidad, ni los toman en cuenta, ni valoran que no es verdad que puede seguirse ignorando que los trabajadores de la salud lo están mandando a la mierda sin ningún tipo de atención. Eso es así, don Fafa. Mire, es tan así que para el COVID fueron muchos trabajadores que murieron de COVID, pero eso nunca salió a la luz. Simplemente se mencionaba las enfermeras que murieron, los médicos que murieron, las analistas que murieron, pero el personal de administración y el personal de apoyo
murieron. Imagino la gente Mucha limpiando, gente contagiándose. se contagiaron bastante. Llevando los cadáveres. Así es. Y no andaban forrados y protegidos como estaban Los doctores y los los médicos. demás, los de bata blanca. Eso era con guantecitos y una mascarillita y haciendo el trabajo. Y había que hacerlo. Y murieron muchos, pero eso no se contabilizó. Eso no está en la estadística. Entonces, Es decir, que los trabajadores no cuentan ni siquiera en la situación de ser muertos. para nada. Yo quiero entonces ratificar una cosa, en un llamado al presidente, en un llamado al gobierno, en un llamado a los propios legisladores y a todos los que tuvieron que ver con ese logro de la zona franca. No hay razón, aunque es un logro que yo insisto, está por debajo de lo que había logrado, porque un 25%, pero para 2 años, 13 y 12, es insignificante, pero es un logro. Yo quisiera que aunque tuviésemos una medida limitada, tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Salud deben propiciar que se establezca un salario mínimo para los trabajadores de todo el área de salud, con referencia a lo que se ha hecho en la zona franca. No es un problema de preferir aquello e ignorar esto. Es que usted tiene que ser un bandido para no darse cuenta que en el sector salud hay una debilidad muy grande y que esa debilidad comienza por el hecho de que los que sirven no consiguen con qué vivir en esa labor, porque el salario es una miseria. Eso es así, es lamentable, porque como usted decía, a esos trabajadores de zona franca, aunque sea en 2 partidas, pero tienen una esperanza, están contentos. A estos trabajadores les dicen, miren, ok, ustedes están pidiendo 20,000 pesos de salario, les vamos a poner 5 ahora y el año que viene le ponemos los otros 5. Miren, eso es un alivio y lo van a recibir ellos con una algarabía, como si fueran a ganar 50,000 pesos, porque, óigame, son 10,000 pesos. Entonces es un sector muy perseguido dentro de los hospitales por lo que lo dirigen, por los encargados de departamento, por los Exigencia fuerte, mucha gritadera. Mucho maltrato. Yo Mucha que gritadera. trabajé en un hospital, yo vi cómo se trataba a esa gente. Eso fue lo que nos motivó a uno organizarse en ese sector. Y déjenme decirle algo, no solamente que ganan 10,000 pesos, sino que, señores, si tú ganas 10,000 pesos y la inflación fue del 3.35 el año pasado y se espera que este año se proyecta para el 4, tú no ganaste 10,000 pesos nada. Claro que no. Tú no ganaste 10,000 pesos. O sea que ni siquiera eso tienen. Eso es Esto así. es una actividad urgente. Nosotros somos... hay un compromiso que se ha hecho con la gente primero. Y tenemos que recordar, porque sí, en este país hay miles de problemas, pero siempre es bueno recordar que hay que empezar por la salud, que es lo más importante. Sin salud, señores, no tenemos nada. Con esto los quedamos para el próximo bloque, donde vamos a hablar de otros temas interesantes sobre el tema, pero antes, Fafa quiere comentar algo sobre este último comentario que nos ha hecho esta joven sobre la situación salarial. Mira, para que sea vista como la conclusión de este espacio, este es un problema que no crea atención, no le hacen caso las autoridades. Los propios médicos en el ejercicio no tienen una actitud de solidaridad con lo que les sirven. Y hay en cierta medida un olvido inocultable en el área del trabajo del primer servicio del país, que es la salud. Yo no tengo duda de que esto es un problema de emergencia, que el gobierno debe tratar de enfrentar estas demandas, que así como ha logrado entenderse en la zona franca, debe establecer también en el área del mayor servicio de salud y donde hay más mujeres en todas las actividades, que es precisamente en la salud, porque más del 80% de los trabajadores son mujeres, lograr, igual que lo que impusieron para la zona franca, un aumento, aunque lo dividan en este año y en el otro, pero un reconocimiento de que no se puede pasar por alto
que la gente que está dedicada al primer servicio vive con una angustia que no le pagan ni siquiera para poder asegurar su comida. La mayoría de los trabajadores de la zona franca tienen que tener otra actividad, o en la familia o ellos mismos, porque con lo que ganan no puede asegurar ninguna estabilidad familiar. Esto es una vergüenza. Y yo creo, por tanto, que al recordar este Día de los Trabajadores y tener presente una memoria como la de Julito de Peña, que fue un hombre dedicado y que murió al servicio de la clase, que ahora este programa no se olvide, no se pase por alto, anunciándole que nosotros no vamos a permitir que esto se calle, que vamos a seguir profundizando en la realidad de los trabajadores, sobre todo de las mujeres, porque no hay excusa para uno ser indiferente frente a una tragedia de este tipo. Y además pueden contar con nosotros. Nosotros estamos mirando aquí su objetivo y plan de lucha para el 2025. Entre las cosas que mencionan ustedes, el problema del informal en el sector salud dominicano, y ustedes están solicitando la creación de un fondo de emergencia para gastos médicos. Concho, es como doloroso el pensar que ustedes que trabajan en el sector salud, Dios mío, están pidiendo un fondo de emergencia para gastos médicos. Son cosas que porque no ni pueden el servicio pasar. de salud funciona para los médicos de salud. ¿Cómo así? Entonces, ¿cómo se puede dignificar ese trabajo? ¿Cómo se puede dignificar ese trabajo? Hacia allá es que tenemos que luchar y lo vamos a acompañar. Yo veo que ustedes tienen pensado acciones estratégicas para aplicar. ¿Cuáles son de esas acciones que ustedes piensan para sus reclamos? Bueno, pensamos seguir haciendo los paros escalonados dentro de los hospitales, porque déjenme decirle que antes ese sector no le hablara de que se paralizaran por el temor a que lo cancelaran, pero ya no, ya ellos quieren, ellos son los que nos están pidiendo. ¿Qué vamos a hacer? Que tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar de brazos cruzados, vamos a paralizarnos, vamos a hacer como hacen los médicos, como hacen las enfermeras, porque para que no escuchen. ¿Por qué ellos lo hacen? Porque ya a ellos les da lo mismo, que lo cancelen porque 10,000 pesos y nada de lo mismo. Inclusive, ahorita me llamó un técnico, porque tenemos mañana la actividad del 1 de mayo, una concentración allá en las centrales sindicales. Y yo le había, él es dirigente de mi sindicato, y yo le había dicho, él es técnico de esos que reparan todo lo que se daña en los hospitales. Y dice él, mire, los técnicos no puedo asistir porque no tenemos casi técnicos, porque no quieren trabajar por la miseria que le están pagando. Entonces, y en los mismos hospitales, hay muchos que llegan, este gobierno que ha nombrado a esa gente, se van, 10,000 pesos, no. Con 10,000 pesos, ¿qué yo voy a hacer? Y se van, y usted va, y una sola persona encargada de limpiar no sé cuántas salas. Una sola persona. ¿Por qué? Porque no tienen personal casi. Inclusive, es tan así que hay hospitales aquí, que hay directores de los hospitales que le han puesto 14, 13,000 pesos, le ha puesto 3 y 4 mil pesos más a los trabajadores para que no se le vayan, pero no a todos. Entonces ahí es que está el problema. Porque cuando usted le pone a 5 y los otros no, entonces es una situación difícil para nosotros los que dirigimos ese sector, porque es que ellos nos llaman a grito. Entonces, mira, ahora mismo yo tengo un caso que se da en el Ricardo Limaldo de Puerto Plata. Ahí hay una señora que tiene 72 años, era la encargada de la cocina. Ahora le aumentaron a todo el mundo. La ayudante de ella gana 14,000 pesos y ella sigue ganando 10. Mira, vamos a concluir esto con un llamado. Le aumentaron a los policías y a los guardias porque no era posible ignorar que usted no podía luchar por la transparencia y el respeto a la autoridad si los funcionarios no tenían con su sueldo garantía para vivir. Yo decía que un policía que estando armado y siendo autoridad no le pagan para vivir, no use su condición para buscarse por la izquierda lo que le falta. Para poder adecentar la policía y la Fuerza Armada, había que subirle. Comenzaron, todavía es insuficiente, pero comenzaron a hacerlo. También lo acaban de hacer con la zona franca. Nosotros queremos que este programa sea para llamar la atención de que todos los trabajadores
que la mayoría son mujeres del sector salud nacional, también merezcan un aumento de salario. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos tener mejores noticias sobre esta situación en programas, porque nosotros le damos seguimiento a las necesidades y a las aspiraciones de nuestro pueblo. Hasta la próxima.